Ya les dije que no les voy a contar la película, pero les quiero compartir algunas secuencias que se han quedado conmigo y que llevo horas, que no me las he podido sacar de la cabeza, francamente. Érase una vez en Venezuela, o Once Upon a Time in Venezuela en su título internacional, es la primera película de Anabel Rodríguez Río. Se trata de un documental que narra la historia del pueblo Congo Mirador. Este pueblo empezó a verse afectado por problemas ambientales hace algunos años, lo que llevó a que sus habitantes poco a poco fueran migrando de allí, fueran yéndose a otros sitios. Y el pueblo fue disminuyéndose, fue consumiéndose lentamente. El documental comienza a contar la historia de este pueblo meses antes de las elecciones parlamentarias de 2015, las elecciones que la oposición ganó y que parecía que iban a representar probablemente el fin del chavismo o por lo menos el inicio de una nueva etapa en la historia de confrontación entre el chavismo y la oposición en Venezuela, que viene desde el año 99. Y por tanto, los habitantes de este pueblo no solamente tienen que enfrentar el problema ambiental que tienen encima, el problema de la sedimentación que se está comiendo sus casas, que está destruyendo la industria pesquera y que los lleva a buscarse la vida en otra parte, sino que también tienen que enfrentar el proceso de división política y de clientelización política que se vive en Venezuela, amén de la profunda crisis económica que por esos años además estaba mostrando su peor rostro. La película cuenta cómo una crisis de esta característica se tiene que vivir en paralelo a la decadencia misma del país, al proceso en el que el país está, por una parte, muy dividido políticamente y por la otra, muy empobrecido económicamente. Y se centra en dos historias en particular. Hay otros personajes que van teniendo cierto protagonismo a lo largo de la película, pero las protagonistas principales son dos. Por una parte, una maestra de escuela, que es una mujer honrada, que es una mujer que milita en la oposición, no en un partido político de la oposición, sino ella a nivel individual, es opositora al régimen. Y del otro lado, una mujer que milita en el chavismo, directora del Consejo Comunal de la localidad y más que directora del Consejo Comunal, una suerte de autoridad de facto del pueblo. A mí una cosa que me impresionaba de la película es que nunca queda claro cuál es el cargo exacto que ella tiene. Ella es un poco como la alcaldesa de facto de ese pequeño pueblito, y es una mujer entregada al chavismo, una mujer apasionadamente revolucionaria, y que confronta constantemente a esta maestra, a la que además trata de sacar de su colegio. Dicho así, esta sinopsis pudiera alejar a algunos espectadores que pudieran perfectamente no tener ganas de ver una película así, porque pareciera el típico documental amarillista, miserabilista, que incluso cierto cine europeo acostumbra a hacer sobre zonas como Latinoamérica, las que siempre observa con la misma mirada medio eurocentrista, medio buen salvajista. Y también pudiera dar pie a pensarse que se trata de un documental político en el sentido partidista del asunto, es decir, que estas dos mujeres están retratadas a través de los ojos de un partido político. Pero este prejuicio no tiene razón de ser. A Anabel Rodríguez Río lo que más le interesa son los seres humanos que protagonizan esta historia. Y esos seres humanos son todos los habitantes del pueblo y en particular estas dos mujeres que son observadas en su humanidad. Es verdad que a lo largo de la película hay una villana y una heroína, si lo quieres ver así, pero no es tan simple. Por una parte se nos muestra a esta maestra como una mujer ciertamente abnegada, querida por sus alumnos. Una de las escenas más bonitas de la película es cuando sus alumnos celebran el coraje con el que ella enfrenta esta persecución política de la que está siendo víctima. Hay momentos en los que es muy indignante ver cómo claramente le están montando una suerte de cerco alrededor de ella y de su trabajo, y cómo el final trágico de su historia pareciera adivinarse desde el principio. Y por otra parte vemos esta suerte de autoridad de facto que es la mujer chavista, y que en un principio
nos genera una expectativa bastante engañosa. Yo les voy a contar cómo yo lo fui sintiendo a medida que la veía, porque ella es el gran personaje de la película. Los primeros 20 minutos parece la típica fanática enceguecida, cuyo acercamiento al chavismo es más religioso que político. De hecho, el momento en el que ella muestra su casa y en el que ella muestra con orgullo cómo Hugo Chávez es el santo de una pequeña iglesia, de un pequeño altar que ella tiene, que obliga a la gente que entra a su casa a tocar la imagen del fallecido Hugo Chávez. Y pareciera que conocemos al personaje, nos hacemos un prejuicio en torno a ella. Luego el personaje se va revelando como una persona realmente siniestra, como una persona oscura, como una persona francamente malintencionada, una mujer corrupta, una mujer manipuladora, una mujer que corrompe a la comunidad, una mujer que abusa claramente de su autoridad. Autoridad además que es delirante ver una persona que en el fondo no tiene un cargo oficial ejercer una autoridad de facto. Es como si estuviéramos viendo esos documentales o escuchando aquellas historias que se contaban en Colombia de cómo los narcotraficantes eran las autoridades de facto de ciertos pueblitos. Ella cumple un poco ese papel de ser como una especie de matrona, de ser como una especie de doña Bárbara que domina el espacio de la comunidad y que tiene a su cargo asignar beneficios, los pocos beneficios que da el Estado, aplicar castigos, perseguir gente, fichar a las personas, conseguirle votos al partido. Y así la película se va desenvolviendo, hasta que en algún punto, y no quiero spoilear la película en esta sección del canal, nunca vamos a contar spoilers, o vamos a tratar de evitarlos en la medida de lo posible, pero esta persona que cobra vida frente a nosotros como un villano, pronto va a revelar otras características que es muy anormal en un documental de este tipo. Y así el personaje va cobrando una dimensión muy distinta a la que habitualmente se piensa de este tipo de personas. Yo les comentaba hace minutos que la mirada eurocentrista a veces domina este tipo de historias, este tipo de documentales. Y una de esas cosas que se nos suele contar es que las personas pobres, y cuando digo pobres, entiéndanme, estoy hablando de las personas de clase baja, no me estoy refiriendo a la cantidad de dinero, sino al estatus social que las personas tienen, siempre son pintadas con esta mirada buen salvajista, esta mirada de que son personas incapaces de maldad, de que en el mejor de los casos son gente ingenua. Y los primeros minutos en los que la presentan a ella, pareciera que es así, que estamos en presencia de la típica mujer movida por su ignorancia. Cuando vemos este lado oscuro, este lado manipulador, corrupto, cínico que tiene esta mujer, nos sorprende. Primero, el hecho de que la directora haya tenido acceso a una persona que no pareciera avergonzarse de nada de lo que hace. Y en segundo lugar, sorprende porque no es una mirada habitual en este tipo de documentales. Lo habitual sería presentarla como se presenta habitualmente a los militantes del chavismo, como personas que no saben lo que están haciendo, personas que son en el mejor de los casos súper ingenuas y que están movidas por la maldad de otros. Y eso no es así en el caso de esta película. Esta película revela un lado muy oscuro de personas muy humildes que no por ser humildes dejan de tener las mismas capacidades que cualquier otro ser humano tiene, incluyendo las capacidades para las peores miserias. Y durante la película la vemos a ella varias veces hacer cosas éticamente muy reprochables. Sin embargo, ya les voy a comentar ahorita mis secuencias favoritas de la película, pronto el personaje va a volver a revelar una tercera dimensión que no habíamos visto ni al principio ni durante buena parte del metraje. Pero antes de llegar a eso, quiero señalar que en general la película sigue estas dos historias y nos va contando en paralelo el devenir de los sucesos del país. Pero no son esos sucesos los que marcan la historia. Los que marcan la historia, los sucesos que marcan la historia, es todo el proceso de evolución que vivieron estas personas, esta tragedia en la que están involucrados
que no es otra que la tragedia de ver el pueblo donde tú viviste y donde tú creciste siendo consumido y muriendo lentamente sin que nadie haga nada al respecto y sin que tú mismo puedas hacer algo al respecto. De hecho, la primera secuencia de la película es realmente muy dura, es muy dura sobre todo porque cuando termina la película y vuelves a esa primera secuencia, es mucho más dura al recordarla. En esa primera secuencia se ve un hombre, un habitante del Congo Mirador, roto por dentro, contando y contando cómo él había hecho toda su vida y su familia en un pueblo que ahora está muriendo. Ahora bien, el foco de interés de Anabel Rodríguez Ríos no es el asunto político. Curiosamente, a pesar de que es una de las películas más políticas que se han hecho en Venezuela, pero su mirada no es política ni es partidista. Y esto se agradece, y se agradece mucho porque logra que los espectadores se conecten con las personas, con la tragedia humana que viven y que recordemos todos que lo que está pasando en Venezuela es una tragedia política, pero también es una tragedia humana. Es ver unas personas a las que se les está consumiendo su pueblo como metáfora de millones de venezolanos que también ven cómo se está consumiendo el país sin que puedan hacer mucho para resolverlo y tal vez teniendo la migración como su principal opción. Pero además de estos hechos de fondo, es que el documental a nivel estético es espectacular. En primer lugar, la fotografía es realmente magnífica, es impresionante cómo la directora logra una mirada. Y es curioso porque yo estaba evaluando algunas de las opiniones en Twitter, porque la película ha tenido también un fenómeno interesante en cuanto a redes sociales. Y hay personas que dicen que la película es bonita. Y es raro porque no puede ser una película bonita. Lo que se está contando es horrible y la historia no es agradable. Y sin embargo, sí, la película resulta bonita, la película resulta hermosa porque la forma en que la directora filma a ese pueblo, la forma en la que captura la cotidianidad es realmente notable. Hay momentos en los que es inevitable recordar a Araya de Margot Benacerraf, película con la que tiene unos cuantos puntos en común y se puede contraponer a una película similar, una película francesa que se llama La pesadilla de Darwin, que cuenta la historia de un pueblo africano que también vive alrededor de un lago, depende toda su actividad del lago, pero el lago se está consumiendo, en este caso no producto de una tragedia ambiental por la sedimentación, sino producto de la introducción de una especie ajena al lago que ha ocasionado un desequilibrio ambiental. Y la diferencia es notable. Mientras que aquella película era decididamente miserabilista y incluso la fotografía, la mirada del director buscaba que sintiéramos repulsión, ese no es el caso de Anabel Rodríguez Ríos. Ella no coloca su cámara sensacionalista para que sintamos asco. Incluso en las escenas más fuertes de la película nunca cede a la tentación sensacionalista. Y vaya que podría haberlo hecho. La película tiene imágenes de animales muertos, de un lago por momentos francamente putrefacto, y, bueno, todo el proceso de sedimentación, las casas en depauperación, la gente con su físico disminuido producto de la crisis que están viviendo. Y me asombra mucho cómo la directora nunca pretende observarlos a través de un lente sensacionalista o miserable. Y esto es de agradecerlo, primero porque representa una mirada realmente original y realmente inteligente de un conflicto humano. Segundo, porque el documental no busca nunca complacer a ciertas audiencias a las que les gustan que estas historias se las cuenten de cierta manera que los tranquilicen. Y en tercer lugar, porque la directora respeta mucho la dignidad de los personajes que retrata. Y lo hace durante toda la película y por momentos uno siente que está viendo una cinta en la que la directora se colocó de igual a sus entrevistados, no los subestimó, no los sublimó a través de su mirada eurocéntrica, ni tampoco pretendió tenerles lástima o tratarlos con condescendencia. Y eso cada vez es menos habitual, no solo en el cine documental, en el cine en general. Un
problema del cine actual es que hay cierta mirada lastimera sobre ciertos grupos y sobre ciertas minorías y sobre ciertas situaciones, y no es el caso de esta película. Amén de que estéticamente, más allá de la fotografía, la música es preciosa, hecha por Nazcuy Linares, y la edición es magnífica. La forma en la que está organizado todo el material y dispuesto, por momentos parece una película de ficción. Por momentos las historias inician, tienen su nudo y su cierre como si fuera una película de ficción, y parte del mérito de eso está en la edición y por supuesto en el guión. Ya les dije que no les voy a contar la película, pero les quiero compartir algunas secuencias que se han quedado conmigo y que llevo horas, que no me las he podido sacar de la cabeza, francamente. En primer lugar, la primera secuencia es la presentación de este personaje que se presenta como una fanática cuasi religiosa del comandante Hugo Chávez, y esta expectativa que nos crea el personaje al principio y que luego es rota de manera tan inteligente. Honestamente, no inspira desprecio este personaje en la primera vez que aparece en pantalla. En segundo lugar, hay dos secuencias que hablan sobre la profunda opresión que sufren muchas personas opositoras en Venezuela. Y esto es importante. Se ha hablado de la persecución política del chavismo en la oposición. Varios documentales han hablado de los presos políticos, de las protestas, de las manifestaciones, pero nunca se había hablado del día a día del opositor. ¿Qué pasa cuando una persona pobre vive en un pueblo y se opone al gobierno? Esta película lo muestra. Lo muestra en varias secuencias, pero hay dos en particular que son muy duras. La primera, cuando la maestra está en la escuela y recibe una acusación falsa de maltrato infantil. Toda la secuencia es magnífica. Por una parte vemos un video, porque hay un registro, eso no lo grabó la documentalista, sino que lo grabó la propia comunidad, de cuando llegan a acusarla falsamente y esta mujer mantiene la dignidad frente a sus acusadores, e inmediatamente después lo que pasa, la reacción de los niños en premio a la maestra por su dignidad, es realmente una secuencia muy conmovedora y habla mucho de la dignidad de los opositores en Venezuela. De los opositores me refiero al común de las personas, no necesariamente de las personas que salieron a marchar o que salieron a protestar o que militan en un partido, simplemente las personas en su día a día, lo opresivo que es ser opositor en Venezuela. Cosa que también me lleva a otra secuencia, una aún mucho más fea y desagradable, que es cuando llega la inspectora, creo que de la zona educativa del estado Zulia, y empieza a buscarle defectos a la escuela de esta maestra y consigue por fin una resma de papel de fotocopia, que está un poco doblada, y le monta un pleito a esta señora, y la dignidad de esta maestra al defenderse de nuevo de una acusación falsa, de lo que implica pararse frente a un funcionario que claramente está conspirando para sacarte de tu cargo, y cómo tú sin embargo nunca te rindes frente a esa persona. La tercera secuencia o hilo de secuencia tiene que ver ya con el día de las elecciones de 2015. De nuevo, no les quiero contar no el resultado, todos sabemos cuál fue el resultado, pero no les quiero contar la dinámica del pueblo. Pero por primera vez creo que se muestra abiertamente en una película cómo se compran votos, cómo se corrompen voluntades, cómo se maneja la estructura del gobierno en las elecciones y cómo ese proceso ya corrompido que estaba allí termina, y lo dice la propia directora, con la que fue el último acto democrático en Venezuela y probablemente el fin de las vías electorales en el país. Y finalmente la cuarta secuencia de la película, y para mí la secuencia que personalmente creo que convierte esta película en una película superior a lo que uno hubiera podido pensar, ocurre ya en la gobernación del Zulia. Esta mujer, esta chavista, durante toda la película se nos ha revelado como un personaje villano, como un personaje desagradable, como un personaje siniestro, como un personaje manipulador, corrupto, como la mujer que tiene el poder. Hay un momento, y esto pudiera ser un spoiler, pero no lo es tanto realmente, hay un momento en el que ella logra finalmente que
que la reciba un alto funcionario, nada menos que el gobernador del estado. Toda la secuencia comienza con una mujer que se comporta como si estuviera yendo, como si fuera un adolescente yendo a conocer a los Jonas Brothers, a Justin Bieber. Una ilusión, unos nervios, toda la secuencia de ella entrando a la gobernación. Y nos damos cuenta de algo. Esa mujer se siente realmente pequeña frente a todo eso. Acto seguido aparece el gobernador. No les voy a contar lo que ocurre, pero hay un momento en el que la cámara se queda con ella, luego de que vemos la reunión, y algo importante que no les contaba, que no les comenté. Uno de los méritos de esta película es que la película se cuenta muchas veces a través de su silencio. Como no tiene narración en off, la directora solo interviene en 3 ocasiones. De resto la película no tiene narración, no es un documental con una voz en off que va dirigiendo al espectador. La historia está allí, las conclusiones las sacas tú como espectador. Y por tanto, en nuestras cabezas, esta mujer se nos ha convertido en un villano durante toda la película, y con razón. Una mujer claramente corrupta, una mujer claramente abusadora, una mujer claramente manipuladora. Pero en esa secuencia vamos entendiendo que ella en el fondo se siente tan pequeña como se sentía la maestra frente a sus abusos. Y también trata de conservar esa especie de pequeña dignidad. Y hay un momento en el que la mujer finalmente se quiebra y revela lo que muy probablemente sea su verdadera motivación, que curiosamente es la misma motivación de la maestra y de todos los habitantes del pueblo, y es tratar de evitar que el Congo Mirador, este pueblito, desaparezca. Y lo dice de una manera tan quebrada, y sabemos en ese momento que nadie ahí le está prestando atención. El desprecio que ella siente la coloca en el mismo lugar que la maestra a la que se ha pasado toda la película humillando. Ella es también una mujer pequeña, humillada por el poder. Ella es parte de un mecanismo que en el fondo no controla. Y es realmente insólito ver esto en una película. Pocas veces en los análisis que se han hecho sobre lo que pasa en Venezuela, pocas veces se ha llegado a una conclusión similar. Pocas veces alguien se ha atrevido a plantear que el chavista de base, el chavista militante, aunque victimario, e indiscutiblemente victimario, sin embargo en el fondo también es una víctima. Y sin embargo en el fondo es también un tonto útil, un instrumento al servicio del poder. Yo no sé, yo veía la película y me impresionaba mucho cómo Anabel Rodríguez Ríos consiguió tantas secuencias tan reveladoras, cómo no hubo un solo momento en el que esta mujer le impidiera grabar su cotidianidad, o cómo este gobernador y estos funcionarios, porque es el gobernador y varios funcionarios de la gobernación que están ahí con él, se comportan así sin ningún tipo de pena, como si ya hubieran sacado cuentas de lo que pierden al mostrarse como realmente son y no les importase. Y realmente es asombroso. Es una secuencia impresionante. Y luego, lo que pasa luego, el epílogo de la historia de esta mujer, es también muy duro. Y de nuevo, todo filmado con una gran sutileza, porque no dudo que en manos de cualquier otro documentalista esto habría sido machacado, esto habría sido exagerado, acentuado. Aquí no. Aquí lo vemos y nosotros lo concluimos. Eres una vez en Venezuela es la película que Venezuela ha elegido para representar al país en los próximos Oscars. La eligió el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía. Y es la primera película que está postulada a 2 categorías, porque está postulada como película extranjera y está postulada como documental. Sea que logre o no la nominación, ojalá la lograra, creo sin duda que es de las películas más sólidas que se han mandado jamás a la competición de la Academia. Además, la primera vez que se manda un documental. Creo que si ha habido un año en el que Venezuela ha ido con una película que tiene chance real de ser nominada, es este. Y lo consiga o no, ojalá lo consiguiera, porque le daría a la película obviamente una vitrina de exposición mucho mayor que la que ha tenido.
Si no lo consigue, pues no importa, se trata de una de las grandes películas del año, documental o ficción, venezolana o no. Esta es una película que creo que los venezolanos deberían ver y los no venezolanos también. Es una historia universal, es una historia con la que cualquier persona se puede relacionar. Es además una de las mejores vitrinas a la realidad venezolana. A quienes no son venezolanos y les cansa ver el conflicto venezolano siempre en estos documentales en los que aparecen 4 políticos encorbatados contando lo que pasó, esta película les puede permitir ver toda la historia de lo que ha pasado en Venezuela a través de una mirada un poco menos partidista y más cercana a la humanidad, porque al final la tragedia venezolana es una tragedia fundamentalmente humana. Es muy raro que una película sea al mismo tiempo tan amarga y tan luminosa en algunos aspectos. Esa es buena parte de lo que logran las grandes obras de arte. A mí no me gusta la expresión obra maestra, siempre me ha parecido que es un cliché que utilizan los malos críticos de cine cuando no tienen nada que decir, pero en el caso de esta película me voy a atrever a decirlo. Creo que se trata de una verdadera obra maestra de la cinematografía nacional y creo que es una película destinada a trascender. Yo por mi parte les doy la bienvenida a Cine Continuado, esta nueva sección que tenemos acá en el canal y que vamos a dedicar tanto a hacer crítica de cine, de películas recientes, como a comentar películas viejas, que es algo que me gusta mucho, en parte por eso el nombre de la sección. Los espero en una próxima crítica. Muchísimas gracias.